Bueno, qué lindo que podamos estar unidos como hermanos en la fe hoy día, que podamos también compartir, hay que compartir la alegría y también a veces las tristezas, las pruebas, los dolores, tenemos que compartirlos como familia, como cuerpo de Cristo. Y el Señor, ¿verdad? Él siempre rogaba y oraba por la unidad, oraba y rogaba por la unidad del cuerpo, por la unidad de su iglesia, ¿verdad? Y Pablo en Efesios, a la carta de los Efesios también les pide y les ruega que mantengan la unidad, que como elegidos, como escogidos de Dios, ¿verdad? Nosotros estemos unidos. No sé si usted ha escuchado por ahí de repente las familias, aquí muchos se van al campo, que a veces las familias, hablando de familias sanguíneas, hermanos, parte de los padres, y a veces por una herencia, ¿verdad? Discuten, pelean y se desune la familia, se pierde, ¿no es cierto?, el vínculo que los unía, que era el amor por los padres, el amor de familia, que es tan lindo. Es una de las cosas que más disfruto, aparte de estar aquí con ustedes, que es una de las cosas más lindas, igual que en Santiago cuando nos reunimos como iglesia, una de las cosas que yo más disfruto es cuando me junto con mi familia sanguínea, cuando podemos estar con mi papá y todos mis hermanos, que a veces es difícil, somos 6 hermanos, y también están los sobrinos o los nietos de mis papás, y a veces hemos tenido la oportunidad en algún evento especial de reunirnos, ¿verdad?, como familia, y compartir, y lo pasamos fantástico, y nos abrazamos y se siente ese amor, y como que uno se revitaliza y se anima y se alegra y se emociona y siente muchas cosas que son buenas para el alma, ¿verdad? Poder compartir con los que amamos, con la gente que amamos. Una de las cosas, como le digo, que más disfruto es eso, estar en familia, estar con mi esposa, a veces sentado a la mesa. Nuestra familia, mi papá y fueron más empeñosos, ¿eh? Son hartos 6 hermanos, pero acá son las familias más cortitas. Pero cuando está mi esposa, Claudita, está Felipe y Marcelo, a veces nosotros normalmente una vez por lo menos a la semana, o almorzamos juntos, o más de una vez tomamos oncecita juntos, como que no, aunque Felipe ya se independizó, pero él también busca esas instancias de reunirse y estar sentado a la mesa y compartir, porque eso nos hace bien, estar unidos, porque eso no es que una idea de nosotros, eso lo estableció el Señor, la unidad, vivir como familia, vivir unidos. Pero cuando eso se pierde es terrible, cuando ¿verdad? Hay discusiones por... Yo puse el ejemplo de herencia, a veces hay discusiones por un malentendido, hay discusiones en las familias por cualquier cosa, ¿verdad? Y se pierde esa unidad y eso... Gustavo veníamos conversando de Santiago y él está muy contento, porque él va a ir a Linares. Bueno, Gustavo también, todos pasamos pruebas y dificultades. El año pasado fue, ¿verdad? Partió la mamita de Gustavo, partió a la presencia del Señor. Son 11 hermanos, ¿verdad, Gustavo? Sí. Ya, ellos son 11 hermanos también y hay una familia extendida. Adelante, pase. Bienvenido. Hola. Bendiciones, toma cerquito. Bienvenido a la casa. Entonces, ¿andés solito, Gustavo? Sí, la llamamos para trabajar. Está bien, eso es como trabajar. No sé, estábamos hablando de la unidad. Acabamos de orar por Martita, que está pasando por ahí por una situación difícil de salud, y como iglesia oramos por ella, y yo le decía que es tan lindo esto de la unidad que le estableció el Señor en su palabra. Y yo hablaba de que muchas veces yo creo que también he vivido esa experiencia de que las familias que somos sanguíneos a veces tenemos malos entendidos y nos disgustamos y peleamos, y eso nos hace mal y no estamos bien. Porque el Señor estableció que deberíamos amarnos los unos a los otros, porque eso nos hace bien, eso nos anima. Muchas veces las personas se enferman por estar tristes, porque se disgustaron, pelearon con alguien, sintieron rencor, odio, y a veces las enfermedades también vienen por eso, porque nuestra alma, ¿verdad?, no tiene paz, no hay amargura. Pero el Señor nos invita a esto, que como iglesia, sobre todo nosotros, estemos siempre unidos. Eso era como la introducción de que debemos nosotros, ¿verdad?, siempre trabajar por esa unidad que el Señor estableció. No es algo que nosotros nos descubrimos, sino que viene de parte de Él. Y Él dice que unió todas las cosas, ¿verdad? En Cristo se unieron todas las cosas. Y a través de su sacrificio, ¿verdad?, nosotros podemos ser iglesia. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, que Él nos perdonó, nos redimió, no podríamos estar juntos. Aquí en este momento, como decía la Martita, no podríamos estar si no fuera por la causa de Cristo, que Él es el vínculo que nos une a nosotros como cristianos y como familia de Dios. Mire, y Pablo lo entendió de esta manera. Dice en Efesios 4, capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, gracias porque usted está en este lugar. Su Espíritu Santo es el que nos guía, nos ministra, Señor, nos fortalece, nos da paz. Señor, gracias por su Espíritu, gracias por todo lo que usted nos da. Gracias por esta palabra también que nos anima, nos fortalece y nos dirige y también nos sana. Gracias, Señor, porque usted está aquí en este lugar y le pido que en su nombre usted pueda guiar mis labios, Señor. Sea usted hablando en esta mañana y sea usted fortaleciendo a cada uno de nosotros. Amén y amén. Dice yo pues preso en el Señor. O sea, estamos claros que cuando Pablo escribe esta carta estaba preso en Roma, ¿verdad? Y él desde la carta, desde la cárcel, escribe cartas para fortalecer a la iglesia y para guiar a la iglesia y para corregir a la iglesia. Porque muchas veces también nosotros cometemos errores. Somos seres humanos y a veces, ¿verdad? Nos desviamos un poquito de la voluntad de Dios. Por eso dice yo preso en el Señor, les ruego. Él hace una rogativa. Les ruego, dice, ¿no es cierto? Que anden como es digno de la vocación por la cual fuiste llamado. En el fondo, cuando habla de digno, acá habla de que vivir es vivir. Vivir de una manera, ¿verdad? Digna del llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? El llamado que tenemos nosotros es ser familia de Dios. A través de la muerte de Cristo, cuando yo recibo, ¿verdad? Y digo, Señor, yo confieso mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador, somos parte. Y ahí tenemos ese llamado. El principal llamado, que somos parte de la familia de Dios. Perdonados y salvados. Ese es el llamado. Es un beneficio. Este llamado es para toda la humanidad, pero no muchos lo reciben. Pero los que hemos recibido tenemos que tomar atención a esta palabra, a este consejo. Y él, dice Pablo, ruega. Entendió, ¿verdad? De su maestro, de Jesús, que debíamos rogar nosotros por esto. Como iglesia también debemos rogar por la unidad. Rogar por vivir de una manera correcta. En otras palabras, de una manera más que correcta, de una manera adecuada. Adecuada, vivir bajo los principios que Dios ha establecido. Y aquí hay varios principios que el Señor nos dejó, pero aquí se nombran dos: el amor y la paz. Y en eso me quiero centrar, el amor, ¿verdad? El Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Y en qué nos conocerán las demás personas? El mundo dice que ustedes son hijos, en que se demuestran el amor el uno a los otros. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando del amor ese incondicional, el que también Pablo lo expresa en Filipenses, cuando dice que el amor no es jactancioso, que el amor, ¿verdad?, no busca su propio beneficio, que el amor no es contencioso, no es envidioso, que el amor, ¿verdad?, siempre está buscando el bienestar del otro, que el amor no tiene condición, que en ese amor debemos, también aquí lo dice, soportarnos uno al otro. A veces esta palabra suena como fuerte, soportarnos, como que tengo que soportar a esta persona. No ese es el sentir de la palabra. Si usted va al original, el soportar es que muchas veces van a haber personas que les va a costar más, y hay medidas de fe, y hay personas que realmente les va a costar más avanzar en el Evangelio o caminar en Cristo, ¿verdad? Y soportar es que yo no me puedo estar quejando, ¿verdad? Oye, esta persona siempre estuvo igual, pero esta persona no aprende. No sé si a usted le ha pasado que como que realmente, no es eso, sino que dice, con esa dificultad de mi hermano que a lo mejor le cuesta, o a mi hermana le cuesta, yo vengo, lo tomo y digo, hermano, vamos, sigamos, avancemos. Eso es soportarse, es levantarse, es ayudar al otro. Y en los momentos de dificultad, de enfermedad, Martita, yo sé que vamos a salir adelante de esto. Y soportamos, y en esa prueba estamos juntos. Eso es soportarse, en el fondo, al que le cuesta, ponerle nombre. Un soporte, eso es. Un soporte. Yo tengo que ser un bastón para mi hermano que le cuesta a lo mejor avanzar. Porque hay otros que fueron un bastón para mí, porque en algún momento a mí también me costó en el Evangelio avanzar y crecer. A todos nos cuesta. Entonces, tenemos que tener ese amor, esa paciencia entre nosotros. Eso es lo que nos invita el Señor, a mantener la unidad. Esa es la rogativa.
y debemos ayudarnos. Amén. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Si vamos a hablar de humildad, me emociona con esto. No podríamos hablar de nosotros de ser humildes, porque no estamos lejos de ser humildes delante del Señor. Si vamos a hablar de humildad, tendríamos que hablar de Jesús, porque Él es el que nos dio ese ejemplo de humildad, ¿verdad? El Señor en Filipenses nos habla de esto, que dice que Él, siendo en forma de Dios, dice, no se quedó ahí, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, dice Filipenses, sino que Él se despojó y se entregó, dice, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el mejor ejemplo de humildad, ¿verdad? De que Él se despojó de su divinidad, Él bajó a esta tierra. ¿Para qué? Para morir por nosotros los pecadores. Si hay un ejemplo de humildad, debemos mirar a Cristo, que Él también lo dejó como ejemplo a sus discípulos. Dice que Él lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Ahí en Juan está ese relato tan maravilloso que a mí me emociona solo mencionarlo, de que Él dice que tomó un lebrillo, tomó un tiesto y se puso a los pies de los discípulos y empezó a lavar sus pies. Y esa es la humildad, el servicio, ¿verdad? El poder ponerme a los pies de otro para ayudarle, para fortalecerle. Que el Señor nos ayude a ser humildes, a ser humildes en esta vida y de esa manera debemos caminar, en humildad, en sencillez, ¿verdad? Siempre mirando a mi hermano como superior a mí, dice la palabra. La palabra está en sangre. Y si nosotros vivimos de esa forma, vamos a estar agradando a nuestro Dios. Allá en Santiago, yo sé que aquí también yo siempre menciono esto a la hermana Pilar. La hermana Pilar es una hermana muy servicial, yo sé que aquí todos son, pero ella siempre está preocupada de los hermanos, que ella quiere cocinarle a los hermanos, que ella quiere, de hecho mañana ella está preparando ya el culto de mañana, ella siempre está en todo. Una hermana que como que no se cansa y usted la ve, es como una hormiguita y cuando usted le pregunta, pero hermana, descanse, y me dice a mí siempre, y me emociona, me dice, es que no sé, pastor, cómo pagarle al Señor, cómo pagarle todo lo que Él ha hecho por mi vida. Y me emociona esto porque yo veo en ella un ejemplo de que ella quisiera pagarle al Señor, pero nosotros nunca le vamos a poder pagar. Pero sí podemos comportarnos, vivir dignamente. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Eso sí. Y yo le digo, hermanita Pilar, pero con todo lo que usted hace, y usted ya está glorificando a Dios con su amor incondicional hacia los hermanos. Ese amor que siempre estamos, ¿verdad?, preocupados del otro, ayudando al otro, pero sin esperar nada a cambio. Esa es nuestra, cómo debemos vivir, ¿verdad? Vivir dignamente es también vivir esforzadamente, dice la palabra. Esforzándonos por conservar la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad la dio Cristo. Nosotros no hemos hecho esta unidad. La unidad la dio Cristo. Y lo que Él nos pide, Pablo, es que nosotros mantengamos esta unidad. Conservémosla, porque Cristo ya hizo todo. Él hizo todo, ¿verdad? No es mérito de nosotros. Todo es por los méritos de Cristo. La unidad que puede haber en usted, en mí, el amor que yo puedo expresar, la ayuda que podemos hacernos, no es porque yo soy Marcelo, es porque Cristo, el mérito de Cristo en mí, que puso ese sentir, y lo pone en usted, el ayudar a los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que, el amor, expresar ese amor a los demás, también es no criticar al otro. Si vemos que otra persona está decaída, a lo mejor está fallando en algo, porque nos podemos equivocar, hasta yo puede salir de mi boca una palabra que no correspondía, o a lo mejor dije algo que ofendió a alguien y no me di cuenta. Yo me puedo equivocar, pero debemos también nosotros ser perdonadores, ¿verdad? Y tenemos que a lo mejor corregir a esa persona, o yo tengo que ser corregido, pero con amor, porque a veces queremos ser como muy francos y decir las cosas, pero es que yo soy franco, pero a veces por decir las cosas dañamos a la otra persona, ¿verdad? Por ser muy sincero a veces nos pasamos de la raya. Entonces tenemos que en el amor de Dios, con amor corregirnos los unos a los otros. Si yo estoy errado en algo, con amor usted me puede decir, pastor, no, usted se equivocó en esto, me dijo esto y no corresponde, me hizo sentir mal, no sé, voy a darme un ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo se conserva esta unidad? Siendo empáticos, siendo compasivos.
La empatía es que yo me pongo en el lugar de Gustavo, me pongo en su lugar, Gustavo, pero la compasión va más allá. Aparte de eso, Gustavo, yo te ayudo. Eso es lo que quiere el Señor. De esa manera vamos conservando la unidad en la iglesia. Porque a veces solamente somos empáticos. Nos lamentamos con la tragedia del otro, pero llegamos hasta ahí. Nos lamentamos, pucha, qué terrible, qué triste lo que te pasa. Pero nos ponemos en el lugar para ayudar a esa persona. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Dice que nos vio a nosotros como ovejas que no tenían pastor. Dijo que nos vio como ovejas que no tenían pastor. Tuvo una empatía por nosotros, pero después que dijo, pero después fue a la cruz por nosotros. Ahí está la acción, la práctica. Dijo, yo los veo como ovejas que no tienen pastor. Pero yo, por amor a estas ovejitas, voy a morir en la cruz. Aleluya. Voy a entregar mi vida por ustedes y por mí. También lo hizo por mí. Entonces, todas estas cosas, todos estos principios o características deben estar en la iglesia, en cada uno de nosotros. La empatía, el amor, el no criticar, el no dañar a la otra persona, sino que ayudar, contener a la otra persona que está pasando por necesidad. Mire, y esta idea de Pablo no es de él, viene de antes, viene del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Mire, Juan 17, porque la palabra está todo en la palabra. ¿Qué dice Juan 17? Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Verdad? Y habla de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero después ruega, después viene la rogativa, dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora te han conocido que todas las cosas me las has dado, y proceden de ti, Padre, porque las palabras que me diste, las he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salen de ti. Y han creído que tú me enviaste. Y después dice, yo ruego por ellos, no ruego solo por ellos, sino que también por el mundo. ¿Verdad? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Verdad? Y empieza a rogar por los discípulos, por la unidad, ¿verdad? Y dice, y aquí está, yo les he dado tu palabra, ¿verdad? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también a ellos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y empieza a rogar el Señor por la iglesia y por aquellos que hemos sido llamados. Y ruega por la unidad, ¿verdad? Es por eso que Pablo también entendió esto, que debemos trabajar por la unidad y conservar esta unidad. Porque ¿de qué otra manera nos pueden conocer? Si vivimos conforme al mundo, discutiendo, peleando, como yo les decía, que muchas veces en la familia se da, de que hay pleitos por diferentes situaciones. En la iglesia no se debería dar esto. Nosotros como iglesia no deberíamos discutir o pelear por situaciones que no tienen sentido. Y muchas veces, aunque tú no lo creas, en la iglesia se da, que a veces hay discusiones y pleitos también. A veces hay peleas por obtener autoridad o poder. Se da mucho en las iglesias grandes, de repente digo yo, en donde hay también envidias ministeriales. Y eso no debería estar en nosotros. Porque el Señor nos llama a la unidad, a estar unidos. Y qué mejor sentir que cuando alguien se duele, que podamos estar unidos orando por esa necesidad. Lo que hemos hecho hoy día es lo que al Señor le agrada. Que si alguien está con un dolor, una necesidad, un problema, una dificultad, nosotros podamos, ¿verdad?, orar y anhelar de que el Señor bendiga a mi hermana Martita en este caso, ¿verdad? Y que el Señor la pueda sostener y fortalecer y que vamos a seguir orando por ella. Amén.
Y no solo vamos a orar, sino que también hay que hacer algunas otras cosas. Hay que accionar la fe, ¿verdad? Hay que accionar la fe. Y el Señor va obrando también a través de la fe de cada uno de nosotros. Amén. Me corrió aquí la hojita. Aquí está. Y esta es, como decía, la rogativa de Cristo. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Usted creyó por la palabra de otra persona o no? Porque alguien le predicó, alguien le habló a mí. Aquí está mi hermana Isabel. Es una de ellas. Yo doy gracias al Señor y la honro a ella públicamente, a ella junto a mi hermano René, con su hermano. Yo sé que mi hermana Isabel yo la conozco. Ella altero va a decir, la gloria es para Cristo, ¿verdad? Sí, es verdad, la gloria es para Cristo, siempre. Pero también hay que tener disposición en el corazón para hablar de Cristo, ser obediente. Y eso es un mérito también para mi hermana. Ella junto a su hermano René nos predicaban a nosotros y nos entregaban la palabra. Y esa semilla en un momento germinó. Entonces dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que una de las cosas de mantener la unidad también es que debemos predicar el Evangelio, hablar de Cristo, ¿verdad? Y apoyarnos, para que todos sean uno. Esto es importante. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Verdad? Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Parece un trabalengua, ¿eh? Pero en el fondo está diciendo, la unidad que hay entre el Hijo y el Padre tiene que estar también entre nosotros, como iglesia, ¿verdad? Uno de los principales temas aquí en Efesios es la unidad de la iglesia. Primero la unidad del creyente con Cristo, o con el Señor primero, pero también la unidad que debe haber entre nosotros. Ese es el principal tema que nos habla Efesios. Y habla que esa unidad tiene que estar en el vínculo de la paz. Ser pacificadores, ¿verdad? Ser pacificadores. Como cuando el Señor ahí en el monte, ¿verdad? Da las bienaventuranzas. Y ahí habla de que bienaventurados serán los pacificadores, ¿verdad? Porque de los tales es el reino. Debemos ser pacificadores, buscar la paz. Si hay un problema entre nosotros, a veces en la familia, en la iglesia, y vemos que hay un pleito, una discusión, nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos por buscar la paz, por buscar ahí la reconciliación. Debemos ser reconciliadores. Eso también es otra característica para mantener la unidad del creyente. Los creyentes debemos conservar la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad ya la dio Cristo. Él hizo el principal sacrificio en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar unidos, para formar esta familia tan maravillosa. Conservar, ¿verdad?, la unidad en el vínculo de la paz. ¿Y cómo se conserva? Como estábamos hablando, practicando la humildad, la gentileza, la paciencia, manteniendo la comunión, la armonía entre los creyentes, cultivando también un ambiente de amor y paz entre nosotros. A veces nos cuesta, a veces está en la familia, por cualquier diferencia, porque no podemos pensar igual. Ahora, sí tenemos que tener un pensamiento en común que es en Cristo, pero en algunas situaciones X vamos a pensar distinto, pero debemos respetarnos. Debemos respetarnos. Así como en la iglesia no se puede hablar mucho de política, ¿verdad? Somos apolíticos, pero la política siempre está en todo lugar. Se hace la política siempre. Y ahí puede haber una persona que es de izquierda, otro que es más del centro y de derecha, pero en Cristo tenemos que estar unidos. ¿Cuál es el vínculo que nos une? Cristo, ¿verdad? El Evangelio. Pero a lo mejor mi hermano puede tener un pensamiento más de derecha y yo de izquierda, o viceversa, pero yo tengo que respetar a mi hermano y él respetarme a mí, ¿verdad? Porque hay muchas personas, hasta a veces por los clubes deportivos, unos son del Colo, del eterno campeón, otros son de la U, que creo que les van a dar un estadio en un futuro próximo. Pero nos respetamos y nos amamos, hermano, porque pueden haber diferencias, formas de pensar. Ustedes dan un ejemplo bien terrenal, pero así debe ser. Si queremos agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Agradar al Señor, debemos trabajar en esto, en la unidad,
hermano, y esa unidad también habla, y esto lo hablamos siempre en Santiago, el interés por los demás, el tener un interés, el poder, acá en Pupuya, nosotros estamos lejos, pero acá en Pupuya, yo sé que a lo mejor es difícil, pero lo que hace Papelita muchas veces es de visitar a los hermanos. Eso mantiene la unidad y va, ¿no es cierto?, dando crecimiento a esa unión, va conservando. Porque a veces nos cuesta, nosotros los varones nos cuesta más, a veces un llamadito por teléfono, ¿cómo está mi hermano? Yo a veces le mando un mensajito por Facebook a mi hermano, que fortaleciéndole ahí, pero a veces nos falta. Yo aún me da culpa ahí de tener más contacto los unos con los otros y saber cómo estamos. Porque eso es la familia, estar unidos en el amor y en el vínculo de la paz. Y con esto ya quiero terminar. El mismo Señor, ¿verdad?, dice que debemos ser perdonadores. Y en el Padre Nuestro dice, perdona, ¿verdad?, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una de las cosas que nos ayuda mucho en la unidad es ser perdonadores. Y también pedir perdón, porque a veces solo queremos que nos perdonen, pero a veces cometemos errores y no pedimos perdón. Y una de las cosas que tenemos que trabajar mucho es ser perdonadores y pedir perdón, porque muchas veces nos vamos a equivocar. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Y eso a veces, como le digo, el no perdonar o el no pedir perdón va afectando, va minando ahí la unión del cuerpo de Cristo. Ojalá, esto no solo para la iglesia, esto también es para la familia. Porque recuerde que a veces queremos predicar para afuera y llevar el evangelio, y a veces en la misma familia las cosas no están bien. La caridad parte por casa. Debemos siempre buscar la paz también en nuestro hogar, en nuestra casa, y pedirle al Señor que nos ayude. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será tan así? ¿Perdonamos a los que nos ofenden? ¿O no? Pues, Pastora, quería decir algo, perdón. ¿O no? No. Sí. Entonces, debemos conservar la unidad, porque la unidad la dio Cristo. No es por nosotros. Debemos conservar la unidad en el amor y en el vínculo de la paz. ¿Ustedes creen que debemos trabajar por eso? Sí. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque esa es la tarea que tenemos que tener nosotros. Entonces, como creyentes, como cristianos, como familia de Dios, debemos trabajar por conservar la unidad en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos une. Y si nosotros viajamos, no sé, por 170, 180 kilómetros para acá, es solo para esto, para estar con ustedes, para poder alegrarnos con ustedes, para poder fortalecerles en la fe y decirles, para que también usted vaya fortaleciendo su vida espiritual. Y como dice la palabra del Señor, que tenemos que estar unidos en este vínculo del amor y de la paz. Y que el Señor nos ayude a conservar esta unidad, porque de esa forma vamos a vivir de una manera correcta de ese llamado que Dios nos ha hecho. Un llamado a ser hijos de Él. Qué tremendo el llamado. Porque a veces nos confundimos, ¿cuál será mi llamado? Y a veces se pregunta uno, y yo por muchos años me pregunté, ¿cuál será mi llamado? Como que hay diferentes llamados, yo sé, pero el llamado más importante es que somos llamados a la salvación y a ser parte de la iglesia o de la familia de Dios. Ese es el principal llamado. Y para conservar esa unidad y para vivir conforme a lo que el Señor quiere de nosotros, debemos trabajar por eso, por mantenernos unidos en el vínculo del amor y de la paz, los unos a los otros. Así que, si a veces somos buenos para criticar, que el Señor empiece a cerrar nuestra boca. Si a veces somos buenos para juzgar, que el Señor nos perdone, porque nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Ni el mismo Señor, ¿verdad?, juzgaba, sino que Él siempre estaba animando a las personas, ni condenando. Yo no he venido a condenar al mundo, ¿verdad?, dice el Señor. Y nosotros menos tenemos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o condenar a alguien? Solo debemos ayudar, fortalecer y corregir con amor. Porque sí, a veces podemos corregir a alguien, pero con el amor del Señor. Así como quisiera yo que me corrigieran. ¿Amén? Así que la tarea de la iglesia es trabajar para conservar la unidad. ¿Y cómo lo hacemos? Con amor y en el vínculo de la paz. Siempre buscando la paz. Trabajando por la paz. Porque de esa forma vamos a estar agradando a nuestro Dios. Y vamos a estar viviendo dignamente, adecuadamente, como un hijo de Dios a lo cual fuimos llamados. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias porque usted siempre nos habla, Señor, conforme
a la unidad, al amor, Señor. Siempre usted está fortaleciendo nuestras vidas, Señor, y quiere lo mejor para nosotros. Señor, nosotros también queremos agradarle y vivir conforme a ese llamado, Señor, a ese llamado digno que usted nos ha entregado. Gracias, Señor, porque usted nos enseña, usted nos corrige. Usted, Señor, nos hace o nos traza el camino que es más correcto para cada uno de nosotros. Ese camino que nos da la plenitud, la alegría, el gozo de ser parte de esta familia. Señor, ayúdanos a conservar esa unidad. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros, porque así daremos buen testimonio a los demás. Así podrán decir, estos son hijos, estos realmente son hijos de Dios. Señor, y ayúdanos también a hablarle a aquellos que lo necesitan. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje con amor, con empatía y con compasión, así como usted lo entregó a nuestras vidas. Señor, queremos ser una iglesia que dé buen olor, ese olor fragante, Señor. Que podamos, Señor, como iglesia también ser ejemplo para otros, un buen ejemplo, Señor. No criticando, no juzgando a los demás, Señor, sino que siempre trabajando con amor, soportando a los demás con amor, entendiendo a los demás, Señor, y poniéndonos en el lugar del otro. Señor, ayúdanos, Señor, a ser como usted fue cuando estuvo aquí en esta tierra, con esas enseñanzas tan maravillosas que nos dejó. No, Señor, no deje que nosotros muchas veces nos equivoquemos, Señor, y que a través de esos errores podamos dañar a otros. Gracias, Señor, por este tiempo, y queremos darle a usted toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.